El secreto místico de San Juan Pablo II que nadie te contó. Bienvenido a Regreso del Guerrero, el canal donde exploramos la verdad oculta que late en las páginas de la historia sagrada. Hoy desvelamos un misterio silenciado durante décadas, una dimensión espiritual apenas conocida del hombre que cambió la historia del siglo XX. ¿Quién fue realmente Juan Pablo II? ¿Qué secreto guardaba en su alma? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una biografía, es una revelación que podría transformar tu mirada sobre la fe. Karol Wojtyła no fue solo un papa, fue un místico. Desde joven, su vida estuvo marcada por un vínculo íntimo con Dios y con la Virgen María. Antonio Soczi, periodista y autor del libro Los secretos de Karol Wojtyła, ha sacado a la luz testimonios estremecedores sobre la vida interior de este hombre extraordinario. Lo que durante años se consideró una espiritualidad intensa, hoy se revela como una experiencia sobrenatural sostenida en el tiempo. En las capillas ocultas de Polonia, bajo la opresión del régimen comunista, un joven sacerdote se arrodillaba con una paz que no pertenecía a este mundo. Allí, según quienes lo conocieron, conversaba con el cielo. Sentía la presencia de Dios como una realidad constante y visible. No era teatro, era comunión. Desde sus primeros pasos en el seminario, Karol se consagró a la Virgen María con un lema que se haría famoso: Totus tus, todo tuyo. No fue una simple frase devocional, fue una entrega radical. No hablaba de ella, hablaba con ella. No la imaginaba, la escuchaba. En su vida interior, la Virgen era guía, madre y confidente. Este vínculo místico no solo marcó su camino personal, sino que influyó en decisiones trascendentales para la Iglesia y para el mundo. Hoy, por fin, podemos asomarnos al alma del Papa, que no solo caminaba entre nosotros, sino que vivía con un pie en el cielo, un hombre cuya oración no conocía fronteras, porque su espíritu ya habitaba en lo eterno, un alma consagrada a lo invisible. Los testimonios recogidos por Antonio Soczi coinciden en una idea estremecedora. Juan Pablo II no solo rezaba, dialogaba con el cielo. Diversos testigos, desde antiguos seminaristas hasta cardenales cercanos, aseguran que veía y escuchaba a la Virgen María en momentos de oración profunda, no como una visión puntual, sino como un diálogo constante, como si el velo entre este mundo y el otro se desvaneciera ante él. Uno de los episodios más impactantes es el de Civitavecchia. En 1995, una pequeña imagen de la Virgen comenzó a llorar lágrimas de sangre ante numerosos testigos. El evento conmocionó a toda Italia, generando investigaciones científicas y debates teológicos. Sin embargo, según Soczi, el Papa ya lo sabía. La Virgen se lo había anunciado días antes, y él, en su humildad, acogió el mensaje como una advertencia para toda la Iglesia. Este nivel de comunión solo es posible en almas que han sido completamente entregadas. Karol Wojtyła vivía la llamada oración infusa, una experiencia espiritual rara, descrita por santos como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz. Sus colaboradores cuentan que durante sus oraciones, su rostro se transfiguraba, su respiración cambiaba y su mirada se fijaba en un punto invisible. Era como si habitara otra dimensión. Uno de sus colaboradores lo encontró una noche postrado en el suelo de su capilla. Su cuerpo parecía envuelto en una luz suave. Su expresión era de profunda serenidad. Al darse cuenta de la presencia del visitante, el Papa dijo: «Si supieras lo que yo sé, también pasarías la noche rezando conmigo». Esa frase, más que un consejo, fue una invitación. Detrás de su figura firme y su voz poderosa, habitaba un alma sencilla, consagrada a lo invisible. Su fortaleza no nacía de discursos, sino de una intimidad con Dios que lo sostenía en cada paso. En tiempos convulsos, su espiritualidad fue el ancla secreta de toda una generación, y su testimonio, una llamada silenciosa a regresar al centro, al corazón mismo del Evangelio. El Papa de los Milagros Ocultos. En 1948, un joven sacerdote polaco viajó a San Giovanni Rotondo. Allí, frente a un fraile de rostro humilde y manos estigmatizadas, Karol Wojtyła se confesó. Aquel fraile era el Padre Pío. Fue un encuentro breve, pero profundamente místico. Según quienes lo conocieron, desde ese momento quedó sellada una conexión espiritual que trascendió el tiempo. Años más tarde, siendo ya Papa, Juan Pablo II lo describiría como el encuentro más importante de mi vida. El vínculo no terminó allí. Existen testimonios que afirman que ambos continuaron comunicándose espiritualmente.
2 almas escogidas, unidas por la cruz, que compartieron una misión invisible: sostener a la Iglesia desde la oración y el sufrimiento. La Virgen no fue solo su guía, fue su maestra interior. Karol Wojtyła experimentó locuciones, visiones y directrices espirituales que marcaron cada etapa de su pontificado. No tomaba decisiones importantes sin haberlas puesto en manos de la Virgen María. Su dirección espiritual no venía del consejo humano, sino de una presencia celestial constante. Sor Lucía de Fátima, la vidente del mensaje mariano de 1917, lo confirmó con una frase serena: la Virgen misma se encarga de guiar al Papa. Ese vínculo mariano se selló públicamente en 1984, cuando Juan Pablo II consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, tal como la Virgen había pedido en Fátima. Muchos creen que ese acto evitó una catástrofe mundial durante la Guerra Fría. Juan Pablo II no fue solo un pontífice, fue un instrumento divino. Su vida y su pontificado no se explican solo desde la política o la diplomacia, sino desde la mística. En tiempos de crisis global, Dios levantó a un hombre que vivía entre el cielo y la tierra, y que supo escuchar la voz del cielo en medio del ruido del mundo. Una llamada para los tiempos oscuros. Vivimos tiempos convulsos. Las guerras no cesan, la fe se enfría y el corazón del hombre parece alejarse de Dios. En medio de esta oscuridad, resuena con fuerza la voz de Juan Pablo II, el Papa que vivía arrodillado ante el cielo. Sus palabras, tan sencillas como radicales, hoy suenan como una advertencia profética. La oración es tu mayor arma. No era un eslogan, era una verdad vivida, respirada y transmitida con la autoridad de quien conocía el rostro de Dios. En los momentos más difíciles, cuando su cuerpo ya no respondía, cuando el dolor lo postraba, Juan Pablo II oraba. Y oraba no solo por él, sino por toda la humanidad. Su debilidad física era el altar donde ofrecía su vida como intercesión silenciosa. Ese ejemplo no es solo admirable, es una llamada directa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Él nos enseñó que orar no es un escape, es una batalla, una resistencia espiritual contra las tinieblas del tiempo presente. No se trata de cerrar los ojos al mundo, sino de mirar más allá de él, hacia el rostro de Dios. Karol Wojtyła no buscó reconocimiento, buscó fidelidad, y esa fidelidad lo convirtió en testigo luminoso para un mundo sumido en la sombra. Su vida entera fue un sí constante a la voluntad divina, un sí que cambió la historia. Hoy, cuando tantos buscan sentido, su legado permanece como una antorcha encendida. Nos recuerda que la santidad es posible, que la intimidad con Dios no es un privilegio de unos pocos, sino un camino abierto a todos los que se rinden por completo. La vida de San Juan Pablo II no puede entenderse solo con los ojos del mundo. Detrás del líder incansable, del diplomático respetado, del orador que congregaba multitudes, habitaba un alma profundamente mística, un hombre que había hecho del silencio y la oración su morada permanente. Karol Wojtyła no hablaba de Dios, vivía en él. No servía a la Virgen como un símbolo, sino como una presencia real que guiaba sus pasos. Hoy, su testimonio resplandece con más fuerza que nunca. En un tiempo de confusión, ruido y pérdida de sentido, su vida se alza como un faro que señala el camino del regreso. El regreso a la oración, a la obediencia, al corazón de la fe. Nos recuerda que el poder verdadero no se impone, se ofrece, que la santidad no consiste en perfección exterior, sino en abandono radical a la voluntad de Dios. El secreto de Juan Pablo II, revelado por Antonio Socci, no es una curiosidad escondida, es una herencia espiritual abierta a todo aquel que quiera escuchar. Su intimidad con el cielo no fue un privilegio místico reservado a los elegidos, sino una invitación a vivir con los ojos del alma abiertos. Que su ejemplo nos empuje a orar con más profundidad, a confiar con más radicalidad, a vivir con más verdad. Porque como él mismo nos enseñó, si supiéramos lo que él sabía, también pasaríamos la noche rezando. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este contenido ha encendido en ti el deseo de acercarte más a Dios, suscríbete a Regreso del Guerrero. Comparte este mensaje y sé parte de esta comunidad que, como el Papa, quiere vivir con un pie en la tierra y el alma entera en el cielo.